¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer webinar de TOC Asociados. En esta ocasión nos ocupamos de los medios de comunicación y los desafíos que enfrentan en esta coyuntura que sin duda es difícil para todos. Los medios en el mundo post-COVID, desde combatir las noticias falsas hasta su propia lucha por la supervivencia, es el título que le hemos dado a este webinar. Y para ello hemos invitado a tres periodistas de diferentes plataformas. Está con nosotros David Reyes, él es director general de Semana Económica, la revista especializada de economía y negocios más importante del país, un medio en principio escrito, pero que ha sabido lograr un espacio también muy interesante en las plataformas digitales, y justamente es David quien lidera este proceso de transformación, así que será muy importante escucharlo. Está también Rosana Cueva, mi querida ex jefa, periodista con más de 30 años de trayectoria en televisión, ha conducido, reporteado, dirigido en muchos de los programas de la televisión peruana, incluso ha sido corresponsal para CNN, hoy dirige el programa dominical Panorama, y será muy interesante escuchar de ella cómo un medio como la televisión, que supuestamente venía bajando en sintonía con la irrupción del boom del periodismo digital, de pronto en esta coyuntura vuelve a tener toda la atención, los ratings vuelven a ser los de antaño. Interesante ver cómo esto ocurre ante una emergencia, y cómo la reputación en términos de credibilidad todavía parece jalar al oyente, al televidente, al lado de lo tradicional. Vamos a discutir si esto es así, aunque no necesariamente es lo mismo en cuanto, por ejemplo, a la inversión publicitaria. Y allí el dilema, o parte del dilema que nos convoca hoy, ¿no? La sostenibilidad. También está Diego Peralta, diría yo uno de los precursores del periodismo digital en el país. Fue mi compañero en Canal N, y lo recuerdo mucho hablando de estos temas allá por los 2000, cuando en verdad nadie lo hacía, y pocos, me incluyo, le hacíamos caso. Diego hoy tiene amplísima experiencia liderando proyectos digitales en RPP, América Televisión, El Clarín y El Comercio. Es experto en estrategias de contenido, marketing y programación, es un estudioso del avance de las nuevas tecnologías en el plano de las comunicaciones, y en especial en la integración y convergencia de las nuevas redacciones digitales. Y con él también será sin duda muy interesante conversar sobre la rentabilidad de estas plataformas, porque la publicidad, tengo entendido que entra, y mucha, pero que me corrija en el desarrollo de este webinar si me equivoco, pero quizás las tarifas todavía no hacen tan sostenibles estos medios, o de repente el camino no es tanto la publicidad en sí, sino quizás la suscripción, por ejemplo, como viene haciendo Semana Económica, algunas de las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente unos 7 a 10 minutos para exponer sobre el tema que nos convoca, y luego la segunda media hora la dedicaremos más bien a absolver las preguntas de nuestros participantes. Hay un equipo de TOC Asociados recogiendo sus preguntas y agrupándolas según temáticas, porque sin duda no vamos a tener tiempo para todas. Y bueno, nada, vamos a empezar quizás con esta reflexión, ¿no? La pandemia del coronavirus ha resultado una oportunidad sin precedentes para resaltar la importancia de producir y consumir periodismo de calidad. Pero ¿lo estamos haciendo realmente? Las audiencias han reavivado sus intereses en los medios. Tenemos o tienen la atención que siempre se ha deseado. ¿Creen nuestros invitados que realmente se está aprovechando esta oportunidad? ¿Cabe espacio para la reinversión con todas las limitaciones, además económicas, que ha traído también la pandemia a los medios como las empresas que finalmente son? David, buenas noches, y empieza tú. Qué miedo empezar, además. Un tema tan duro, nos pones un poco en aprietos. Dudé en aceptar, por supuesto, porque decía, oye, me voy a comprometer a dar información sobre la naturaleza del negocio, la situación actual y la prospección que podamos tener hacia adelante. Pero primero han sido meses duros también para la industria. Nuestros ingresos se han reducido drásticamente. Y, y eso ha implicado ajustes, por supuesto, en las distintas compañías. Cada una, de acuerdo al tamaño y a la espalda financiera que podía tener, ha hecho esfuerzos de eficiencia. Llamémoslo eficiencia.
A veces es duro hablar en esos términos porque esconde trato humano, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo en estas circunstancias con la claridad que merece. Y en este contexto en paralelo, sí, ha habido un rebrote de las audiencias en las distintas plataformas. Para nosotros ha significado un importante pico de suscripciones digitales, superior a los meses iniciales que abrimos la plataforma. Es decir, nosotros el año pasado cambiamos de modelo de negocio en digital. Si los medios digitales normalmente se abastecen en términos de ingresos de la publicidad, nosotros optamos por la suscripción. Y la verdad es que para nosotros era como volver a nuestros propios orígenes, porque la revista siempre ha sido una revista por suscripción. La diferencia es que en web habíamos adoptado un modelo que era el modelo que adoptaba de tendencia, que adoptaban todos los demás medios, ¿no? Eso ocurrió en octubre del año pasado y a partir de entonces, lamentablemente para la audiencia en general, leer artículos de Semana Económica implica ser un suscriptor de Semana Económica, tanto en digital como en papel. En los primeros meses, naturalmente, viene un aluvión de suscripciones que son los más leales, el público más leal que de todas maneras quiere continuar leyendo Semana Económica. Pero en los siguientes meses, esa meseta inicial, ese huaico positivo inicial, baja y llegamos a un plano, ¿no? Ese plano tuvo un pico, y tuvo picos considerables en los meses anteriores de suscripciones digitales, y eso es una alegría. Lamentablemente, a nivel interno, eso no para la olla. No la va a parar tampoco en los próximos años porque estamos iniciando una transición del modelo de negocio, lo cual implica que los ingresos que sustituyen a los ingresos mayoritarios, que por excelencia ha sido la publicidad tradicional del papel, no son suficientes para hacer este match. Entonces, naturalmente, en semanas en las que además optamos por no imprimir la revista, tuvimos una baja muy considerable de la principal fuente de ingresos de la compañía, que sigue siendo la publicidad de papel. Maribel, tú me vas avisando los tiempos porque si no yo me prolongo hasta la hora, hasta que terminamos el webinar. A nivel de contenidos, hemos aprovechado, sí, una credibilidad ganada en el tiempo. Y creo que si la pregunta que inicialmente hacían de cuál es el valor que tenemos los medios y medios especializados como Semana Económica de cara a nuestra audiencia, nuestra propuesta de valor naturalmente está basada en una credibilidad, en una confianza en la que la información que le vamos a dar es verdadera. Pero más allá de eso y cómo trabajamos internamente ese tema, es a través de la consistencia. Semana a semana, nosotros en la redacción y en el feedback que como director les doy al equipo, insisto muchísimo en la consistencia. ¿Qué implica la consistencia para nosotros? Implica, en primer lugar, que si decimos ayer A, no podemos tranquilamente decir B hoy. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Digamos, tomamos estudios del sector inmobiliario. Hoy decimos, a pesar de la crisis, por decir cualquier cosa, la vivienda social va a continuar a buen ritmo y es más, se va a revitalizar post-crisis. Digamos que esa sea la línea que hoy anunciamos en un artículo para el sector inmobiliario. Perfecto, 2 meses después no puede ocurrir lo contrario y nosotros alegremente hacernos los despistados. Si ocurre lo contrario, nosotros tendremos que justificarle al lector por qué le dijimos lo anterior. ¿Qué pasó entre ese momento y hoy para que no haya ocurrido o haya ocurrido completamente lo contrario? Esto, que parece evidente dentro de una lógica de lo que se puede esperar de un medio, no es usual en general en los medios de comunicación especializados ni aquí ni en el mundo. Entonces, ocurre que con mucha frecuencia levantamos información contradictoria porque nos facilitamos de una información que nos dice una verdad y al día siguiente nos facilitamos de otra, de unas fuentes distintas. Para poner un ejemplo de coyuntura y qué también implica para nosotros esta credibilidad, nos dudamos mucho al inicio de la cuarentena de hablar de recesión. Habíamos sido bastante cautos en los meses anteriores cuando, por motivos de cierre del Congreso, la presidenta de la CONFIEP dijo recesión. Habló de esa posibilidad. Y desde semana fuimos bastante críticos con quienes alrededor del empresariado hablaban de esa posibilidad
cuando ningún indicador, ninguna proyección macroeconómica daba fe de que eso podía suceder. Pero cuando ocurre la cuarentena, y estábamos en la semana 2 de la cuarentena recién, recibimos los primeros informes de fuentes de análisis macroeconómico que nos dicen hay una posibilidad real de recesión. Claro, nosotros cruzamos 2, 3 fuentes, por supuesto, para hablar y sobre todo cotejamos mucho y validamos mucho con quiénes estamos hablando. Es decir, cuando me dicen hay una posibilidad de recesión, mi primera respuesta como director es cuidado, es una palabra que así nomás no podemos soltar, tenemos que tener muchísima claridad con que eso va a ocurrir. Bueno, le digo, ¿quién es la fuente? Me dicen Macrocónsul. Ya, ok, ¿cuál es la validez con la que nosotros trabajamos con Macrocónsul? Macrocónsul ha sido en los últimos 2 años la organización relacionada con proyecciones económicas que le ha acertado más puntualmente al PBI de cada año. Digamos, tenemos una fuente de extremo valor. Validamos muchísimo las fuentes. Es esa fuente a la que recurrimos y no a otras. Hablamos con Credit Corp Capital, que podría ser un par similar y del mismo peso, y cuando constatamos finalmente de que habían ya proyecciones súper claras y bien sustentadas de que eso podía ocurrir, nos animamos a decirlo, a pesar de que en el camino podíamos perder lo que para nosotros era una primicia muy importante. Nos arriesgamos a eso porque sí tenemos fe que no podemos en ningún momento arriesgar esa credibilidad y que finalmente aquello de que la noticia no la da mejor quien la da primero, sino quien la da mejor, debe ser una línea guía permanente en nuestra redacción. No sé si Maribel ya volé tus tiempos. Creo que ya volé tus tiempos. ¿O todavía? No, dale, tienes un minutito ¿Todavía? más, dale. Perfecto, todavía tengo un poquito más. Bueno, ¿cómo llegamos? Llegamos, mira, los medios están en crisis desde pre-pandemia. La verdad es que sería innegable y sería, digamos, injusto decir que el COVID nos ha arruinado. Pero llegamos nosotros después de más bien, para suerte, después de años que han sido difíciles para la prensa escrita y para mi propia compañía, para Semana Económica, llegamos bastante eficientes, con el personal clave para poder desarrollar las tareas, sin, perdónenme la expresión, lo que en las empresas llamamos grasa, sin grasa. Digo sin grasa porque muchas veces cuando digo un término como ese, grueso, la gente dice, ¿estás hablando de personas? Sí, estoy hablando de personas también, entre otras cosas. Grasa puede ser dejar un proveedor de lado que en realidad no lo estás utilizando, hasta dejar lamentablemente un recurso que te está haciendo subutilizado. Procesos inútiles. Sí, abarca una serie, digamos, bastante eficientes y con un espacio de caja que nos permitió sobrevivir en estos meses sin, gracias a Dios, aunque soy agnóstico, siempre uso esa frase, cortar planilla. No llegamos a cortar planilla, hemos hecho algunos pequeños ajustes salariales que han sido bastante manejables para la redacción. ¿Con qué no fue bien? La verdad, con las suscripciones y también con una decisión que inicialmente parecía no ser la mejor, dejar de imprimir. Dejamos de imprimir ya volvimos a imprimir hace 3 o 4 semanas, pero dejamos de imprimir aproximadamente 8 ediciones. ¿Y por qué fue una decisión mejor? Porque la publicidad cayó tanto que la verdad es que cada edición que hubiésemos imprimido hubiese significado quemar caja, y quemar caja hubiese significado sacrificios mayores que felizmente no tuvimos que hacer. Con eso completé tu minuto, Maribel, así que no los alargo más. Sí, David, solo una precisión rapidita antes de dar pase a nuestro siguiente invitado. Bueno, no eres el único que acaba de imprimir, ¿no? La noticia de estos días es el Bocón, que también dejó la versión impresa. Pero quería una precisión en cuanto ya al core de tu revista en sí, ¿no? Tú, y entre líneas, ¿no? Hablabas de que tienes que tener consistencia, sobre todo si hoy dices A, mañana tienes que sostener esa A, y si por A, B o Z es B, la nueva realidad tienes que explicar el por qué. Pregunta un poco difícil, ¿no es entonces, digamos, no hay un grado de irresponsabilidad en generar algún tipo de proyección cuando tienes una variable tan importante como una pandemia no conocida, que no sabes hasta cuándo va a dar, que no sabes qué efecto va a generar, etcétera?
Sí, mira, a Déjame ver, ponerme en el otro lado. no, por supuesto. Mira, lo que nosotros hicimos en la parte inicial de las publicaciones de la era COVID fue empezar a analizar sector por sector. ¿Qué pasó? Entraron a robar a tu casa. Entraron a... Edificio nuevo, una alarma que suena cuando te da la puta gana. Perdónenme la expresión. Bueno, Censura, censura, dale, ojalá dale. que no suene de nuevo en estos segundos siguientes. Lo primero que hicimos fue analizar sector por sector. Y para poder hacerlo digamos, con la fuerza, digamos, vertir información que realmente sea fidedigna, digna de fe para la audiencia, lo que hacemos constantemente es cruzar por un momento, por un lado, las fuentes que de pronto son de consultoría y que van analizando el comportamiento de ese sector determinado, pero sí es fundamental para nosotros recurrir a las fuentes directas de cada industria. Es decir, si analizamos el retail, nosotros no vamos a sacar un artículo si es que no hemos conversado con fuentes, ya sea en on o en off, relacionadas con el sector, pero además del propio sector, ejecutivos de primera línea o gerentes generales que nos den respuesta y confirmen que efectivamente la posibilidad de lo que se está hablando desde afuera a manera de análisis es cierta. Si es que tenemos que sacrificar información, y muchas veces lo hacemos, retrasamos información 1, 2, 3 semanas, porque no tenemos realmente la respuesta del propio sector y la corroboración de que efectivamente se va a dar, no lo lanzamos, porque nuestra credibilidad en un medio como Semana, de cara a la audiencia que tiene, está en ser prospectivos. Nosotros buscamos ser una herramienta para que nuestros lectores, empresarios, ejecutivos tomen mejores decisiones de negocio. Entonces, tenemos espacio, muy poco espacio de error allí. Si tenemos que limitar la información porque no la tenemos garantizada, lo vamos a hacer, tenlo por seguro, porque no nos jugamos el pellejo, que es nuestra credibilidad y nuestra consistencia. Listo, muchísimas gracias, David. Ya volvemos contigo con las preguntas. Ahora quiero presentar nuevamente a Roxana Cueva, como dije, mi querida. Roxana, bienvenida. Roxana, yo te planteo un poco en torno a lo que ha hablado David. Él hablaba de la supervivencia del medio, pero en tu caso también hay una supervivencia del medio, en este caso televisivo, pero quizás en el ejercicio periodístico televisivo, en una situación como la pandemia, los periodistas, sobre todo los de calle, tienen también que lidiar con la supervivencia humana, con la supervivencia de la salud, con la supervivencia, y de hecho han habido muchos ex colegas, compañeros míos, a los que quiero mucho, contagiados, incluso algunos han fallecido. No sé si nos puedes comentar un poco cómo lidiar, además desde la dirección, en tu caso, con estos dos temas, ¿no? La supervivencia en torno a la vida de tus propios compañeros. Sí, ¿qué tal, Maribel? ¿Qué tal todos? Un gusto poder compartir con ustedes este webinar. En verdad, el momento mismo en que se dio a conocer respecto a la presencia del virus aquí en nuestro país, simplemente absolutamente todo cambió, ¿no? La manera en que empezamos a cubrir, luego con la cuarentena, luego además con esta vorágine de noticias que iban cambiando de un momento a otro, el tema del rigor periodístico, el tema de lo que uno tiene que cubrir, el tener que replantearnos incluso en algunos momentos el tema de estamos en este momento en una situación de guerra, de qué lado tenemos que estar, pero sin dejar de fiscalizar. Es cierto que ahora estamos trabajando en una cobertura de un tema que, como muchos lo señalan, es un tema del que no se conoce mucho. Científicamente incluso cada día se va conociendo más, cada día se va dando incluso marcha atrás respecto a algunas de estas pautas o supuestamente certezas científicas. Pero en el caso de la prensa sí hemos tenido que implementar una serie de cambios, ¿no? Internamente. O sea, en un primer momento, en las primeras semanas, sí implementamos mucho más el tema del teletrabajo. O sea, si antes tú has pasado por un programa dominical, igual que David, sabes que el martes, o sea, era inaplazable. Se tenía que hacer la reunión y se tenían que empezar a definir los temas. Las primeras semanas no fueron así. Las primeras semanas era empecemos a monitorear, empecemos a mirar cómo está viniendo precisamente toda esta ola de informaciones y de nuevos hechos y empezar a trabajar un poco
con este sistema del teletrabajo, pues que era impensable en un programa televisivo, que además cuyo trabajo tiene que ser verte en la cancha, verte efectivamente en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? Una frase que puede ser incluso ya bastante usada. Pero sí, tuvimos que enfrentar ese reto. Hubo temor al comienzo, era un temor comprensible, o sea, yo sí podía entender el temor que podía sentir un reportero en las primeras semanas de tener que salir a la calle simplemente con la mascarilla, sin saber exactamente con qué estaba lidiando. A través de los noticieros y todos estos programas de televisión, creo que ustedes también han podido ir viendo cómo esto ha ido cambiando. Hemos pasado ya de la mascarilla a otros, estos trajes todos blancos, al momento en que se ha tenido que utilizar estos micrófonos prácticamente con estos tubos para poder mantener una distancia con la persona que se está entrevistando. Ya las entrevistas casi no se están dando directamente o cara a cara. Muchas de estas entrevistas están recogiéndose por Skype o a través del Zoom, lo cual también ha implicado todo un reto, porque claro, si uno quiere entrevistar a algún profesional, puedes decirle, ponte en Skype, pero cuando tú quieres hablar con las víctimas, con las personas que no han encontrado una cama en el Hospital Santa Rosa, que no han encontrado una cama probablemente en el hospital del Agustino, y dile, dame una entrevista por Skype, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, claro. ¿Cómo quieres que llegue a ti? ¿Cómo quieres que le instale? ¿Cómo quieres que yo tenga ese app? ¿Y cómo quieres que tenga este plan de internet que me permita hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que ir cambiando, ha tenido que ir replanteándose. Ha sido duro, por supuesto que ha sido sumamente duro, porque, insisto, hemos tenido también algunos casos en personas que finalmente pudieron ser contagiadas, a pesar de todas las medidas de seguridad que se pudieron tomar, pero como siempre digo, no es solamente en el trabajo, es a través de cómo te transportas, a través de qué otros contactos puedas tener en la vida diaria, y esto sí, en algún momento era como empezar a preocuparte no solo de los temas, sino también de la salud de tus compañeros. Pero bueno, hemos seguido adelante, hemos podido avanzar con la cobertura, no ha habido domingo que no sintamos que hayamos podido decir misión cumplida, lo hemos hecho y aquí estamos. Y el contenido era el replantearnos también, ¿no? Ahora, nos toca trabajar con rigor. A los temas científicos los hemos mirado con cierta distancia, porque en general todo lo que tiene que ver con temas médicos siempre es un tema sumamente sensible, un tema en el que nunca vas a poder tener la certeza y vas a tener varias opiniones de por medio. Como decíamos hace un momento, yo les decía, en el mismo caso de la OMS, no sé si ustedes recordarán, ¿no? Hay que salir sin mascarilla, la mascarilla la tiene que utilizar solamente el que tiene algún contagio. Días después, no, sí, hay que salir con la mascarilla. Después, respecto a algunos medicamentos, la hidroxicloroquina es el boom, eso es lo que está curando. Días después, te da marcha atrás. Creo que incluso ahí había enviado un artículo periodístico que hoy día ha sido puesto, por ejemplo, en varios periódicos, no sé si lo tenemos, Eduardo, de la noticia en la que a través de la OMS se decide que no se van a parar los ensayos, ¿no es cierto? Ya no se van a hacer los ensayos ahí con la cloroquina. Ahí lo estamos viendo justo, Roxana, estamos viendo Así es, ¿no? Se retractan. Hoy día mismo se retractan autores del estudio sobre la cloroquina. 3 de los 4 autores del estudio publicado en la revista The Lancet simplemente se han retractado, no van a compartir la base de datos que tienen, lo que hace que la OMS vuelva. Entonces, es este ambiente en el que el rigor te exige certezas, el rigor te exige pruebas, pero sin embargo, este es el momento en que una cobertura que sin duda va a pasar para la historia de la humanidad respecto a esta pandemia, lo que reina, lo que prima, es más que todo la incertidumbre respecto a muchas de estas noticias, y porque además tiene la responsabilidad de que si tú dices el último descubrimiento es la ivermectina, no sabes qué puede estar pasando en las casas a las que estás llegando, que inmediatamente van a salir a comprarlo, inmediatamente van a poder ingerirlo en dosis que probablemente tengan que ser administradas o dosis que tengan que ser supervisadas precisamente por un profesional. Entonces, en lo que se refiere a temas médicos, nosotros siempre nos hemos manejado con sumo cuidado precisamente para no poder generar algo que pueda terminar siendo peor para la salud de quienes nos siguen. Otro punto en el que sí decidimos poner el ojo y dijimos, ok, el rigor que nos toca. Y ha sido el tema de la fiscalización. La fiscalización respecto al trabajo que viene realizando el Ejecutivo, encontrar si efectivamente hay un correlato entre lo que es el anuncio oficial
y lo que realmente se está viviendo en las calles. Entonces, mientras a veces uno escucha el anuncio oficial de que tenemos 100 camas más, hay 1000 camas más disponibles, o no disponibles, pero ya llegamos a las 1000 camas UCI, y mientras tanto tienes el correlato en las calles de la gente que está desesperada y que simplemente no encuentra las camas, o que puede estar llamando al 113 y el 113 simplemente no les contesta. Eso va por un lado. Por otro lado, el tema, por ejemplo, que nos ha sido todo un desafío en los últimos días, la meseta. ¿Cómo establecer si la meseta existe como tal o no? ¿No es cierto? Entonces, a echar mano de los expertos en estadística, que incluso, mi conclusión es hasta el momento, a pesar de que el sentido común te podría indicar lo contrario, creo que es una polémica que todavía puede tener para rato, porque uno puede encontrar pues expertos de uno y otro lado, que al final no llegas a una conclusión nuevamente científica y que esté probada para uno y otro lado. ¿Con qué hemos tenido que lidiar también? Con estos fake news, que si bien es cierto, los encuentras más en lo que son las redes sociales, en algunos casos sí han alcanzado a las salas de redacción y se han generado todo tipo de trabajos. Por ejemplo, Perú Noticias, estos han estado permanentemente dando cuenta de algunos de estos casos. Comunicados sobre secuestro de niños es falso, aclara el MININTE. El ministro del Interior, Carlos Morán, negó la existencia de bandas conformadas por ciudadanos extranjeros. Esa noticia estuvo durante varias horas en varios medios. Otro ejemplo más que teníamos ahí, Eduardo, no sé si lo tienes, que justo estábamos cambiando, que son los ejemplos de todas estas noticias falsas que están. ¿Ves? Otro de MININTE, que además era increíble porque se daban el trabajo de copiar exactamente el logo del Ministerio del Interior, todos los dibujitos, todo el estilo, ahora, Roxana, para que terminaran siendo falsos. Advierte falsas. Sí, te escucho. Sí, mientras Eduardo cambia, yo quería, digamos, plantearte, antes de ver el siguiente ejemplo, perdón si te saco un poco de tu tema, pero tú hablas del rigor periodístico, pero mi pregunta va si es suficiente el rigor periodístico para, digamos, descansar sobre él y recuperar a estas nuevas generaciones que no estaban consumiendo los medios tradicionales y que probablemente hoy lo estén consumiendo porque están en cuarentena y están encerrados y están con una familia que sí los consume. Entonces, además del rigor periodístico, desde la televisión se vienen pensando, yo sé, finalmente tú eres periodista, tú no eres la empresaria del canal, pero digamos, se vienen pensando en nuevas formas de cómo atrapar a este público que les está dando una oportunidad de oro, visto desde otro ángulo que probablemente no vuelvan a tener. Así es. Yo sí creo que en parte la cuarentena ha jugado un papel importante porque, claro, en los domingos, por ejemplo, en lugar de irte a comer, pues no sé, tu pollo a la brasa, ir al cine, a ver una película, pues han estado obligados simplemente a mantenerse en casa y encima con el toque de queda y la preocupación real, legítima que existía de todo el mundo por saber exactamente son los que estamos en este momento lidiando, ¿no? Entonces, sí es cierto, en este caso, como señalaba también David, sí es cierto, los niveles de sintonía han subido el nivel del encendido, por ejemplo, si antes nosotros estábamos en un nivel de encendido 61, hemos podido llegar hasta 15 puntos más, 76% de los encendidos estaban simplemente centrados en todo lo que era la televisión local, cosa que eso no estaba pasando, pero desde hacía por lo menos 20 años, en esos niveles, lo que por supuesto tenía como consecuencia un rating mucho más elevado. Bueno, en nuestro caso sí estamos tratando, por ejemplo, de apelar más también, o sea, yo a veces soy muy crítica de noticias falsas que pueden circular con mucha ligereza, pero también es cierto que tenemos que llegar a ese público, tenemos que llegar a través de Twitter, tenemos que llegar a través del Instagram, estamos, por ejemplo, ahora tratando de hacer los reportajes mucho más, la síntesis de los reportajes para poder colgarlos en Instagram, y de esa manera, pues, quienes nos sigan y que dispongan apenas de unos 4 o 5 minutos no tengan que estar siguiendo 17 minutos de un reportaje, sino, como decimos en el argot periodístico, con la pepa, ¿no?, de esas noticias. Sí, incluso hace poco soltaron la pregunta o igual con una denuncia que fue bastante viralizada, sí. Dale, Roxana, para que cierres con tu exposición. Es que quieres agregar alguna idea adicional, antes de darle paso. Sí. Y bueno, no, sí, en otro tema es
Sí, no, y bueno, y sobre todo nos hemos centrado en el tema de la fiscalización. Sí, sí, y que otra cosa en la que nos hemos centrado bastante es la fiscalización de la corrupción. Creo que fue un tema que muchos supusimos que, dada la pandemia, dada una crisis sanitaria, dada una crisis en la que está de por medio la vida de tantos compatriotas en general, de la humanidad, se pudiera tratar de sacar lucro, se pudiera tratar de ver cómo continuaba sacando coimas para tu bolsillo en lugar de estar, en este caso, atendiendo precisamente a la población necesitada, o en el caso, por ejemplo, de todo lo que tuvo que ver con la corrupción en el sector policial, ¿no? Que también con bastante ahínco. Bien, Rosana, muchísimas gracias. Volvemos contigo, por favor, a quienes están conectados. Pueden ir ya haciendo sus preguntas, ya nos están llegando varias, tanto a David, a Roxana, y por supuesto a Diego, a quien vamos a escuchar a continuación, y como lo decía Diego, es un precursor en este tema. Al principio me imagino, Diego, que te van a dar un loco cuando tú hablabas de esto, nadie entendía nada, me imagino. Y ahora Diego ha liderado proyectos digitales pues, de gran envergadura, en RPP, en el Clarín, en el comercio, en fin. La viste, como se dice en criollo, ¿no, Diego? El tema es, ¿económicamente la viste o no? Sí, mira, justamente mi profesión ha ido desde el lado periodístico puro hasta el lado comercial y de negocios, que es en el que he estado en los últimos 4 o 5 años, justamente por la idea de saber cómo hacer sostenible un modelo de negocios en un medio de comunicación. Si podemos decir, soy un especialista en estudiar en cuál es la solución para poder generar la sostenibilidad del medio, ¿no? Esta es mi cuarta vez en el Diario de Comercio. Me he ido y he regresado muchas veces, ¿no? Y conozco todos los estamentos. He sido desde camarógrafo de Canal N a editor, he salido mucho a la calle, porque para que no digan que no soy un periodista sin calle, porque los periodistas digitales siempre decían que no tenían calle, yo hice mi calle respectiva, y luego me he ido trasladando más al lado del negocio. Entonces, digamos que conozco muy bien la parte de la línea, de cómo se manejan las líneas editoriales y luego cuáles son los parámetros que tengo que manejar en comercial para no transgredir esas líneas editoriales, ¿no? Y sí creo que, no sé si la vi, porque llevo tantos años en esto y es una lucha permanente, ¿no? Justo veía una pregunta por ahí, que siempre es la misma pregunta: ¿cuándo el papel va a desaparecer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es lo que genera dinero? Y no hay una solución, sino son muchas soluciones en simultáneo, en una prueba y error permanente, ¿no? Lo bueno de trabajar en digital es que trabajamos en este work in progress y como si tenemos que tener la conciencia de la iteración. La vamos a regar seguramente, como lo hemos hecho muchas veces, y como lo he hecho yo muchas veces en muchos medios de comunicación, tratando de probar formatos que pensamos que funcionaban y que no, ¿no? Ahora, en esta situación actual, es una situación bastante compleja, bastante difícil, que nos ha llevado a nosotros, al Grupo del Comercio, a acelerar muchos procesos que nosotros ya veníamos construyendo con respecto a la transformación del modelo de negocios, ¿no? A la transformación del negocio en sí mismo, ¿no? Tienen que entender que un grupo como El Comercio o Clarín o el New York Times tiene cinco grandes formas de ingreso, ¿no? Una es la publicidad print, el segundo es la publicidad digital, tercero, los ingresos por circulación print, luego el cuarto es los ingresos por suscripción digital, que ese es el más nuevo, y el quinto es lo que otros es eventos, es content, es experiencias, es muchas otras cosas que podríamos hacer, ¿no? Y esto, en cuanto a lo que ha sucedido con este evento, como es el tema del coronavirus, es justamente de estos 4 o 5 formas de ingreso, el que ha impactado en gran medida, y justo David lo decía, ¿no? Es la publicidad print, ¿no? Claramente, primero, se desactivan las categorías y a veces la gente no tiene conciencia de eso porque la televisión, la radio, un medio especializado como Semana o el print para nosotros son totalmente distintos en sus modelos, ¿no? Por ejemplo, la televisión vive de publicidad, entonces se caen las categorías, ¿no? Se caen las categorías de clientes, se caen los sectores económicos, eso te afecta en gran medida. Y la televisión solo tiene un modelo, la publicidad.
no pueden tener otras cosas más pequeñas, pero es en gran medida eso. Igual la radio, ¿no? La radio es la publicidad. De los medios impresos tenemos tanto los ingresos que nos genera la circulación como la publicidad, ¿no? Entonces, comienzan a haber modificaciones. A nosotros nos ha pegado mucho la publicidad print, ¿no? Tuvimos que lidiar con la idea de que si el papel contagiaba o el papel no contagiaba, tuvimos que aliarnos y trabajar mucho con el GDA, que es el Grupo de Diarios de América, también con nuestras asociaciones mundiales para demostrar, ¿no?, que no había ningún caso comprobado de que el COVID se transmitiera a través del papel, ¿no? También se demostró la fuerza de los canillitas, ¿no? El gremio de canillitas es muy potente y tenían autorización para salir, para trabajar y se jugaron todos los días, el día a día, en tratar de llevar el periódico a las casas, por más a las casas y a los kioscos. Digamos que ahí se hizo un gran trabajo y se demostró la solidez de la distribución del periódico de papel. Ahí no puedo hablar mucho más porque no es lo mío, yo soy el digital, ¿no? Pero puedo de las conversaciones que hemos tenido. La publicidad print se ha caído, ¿no? Tiene que ver mucho por los tipos de categoría por eso digo el nivel de análisis que debemos tener después. ¿Por qué se ha caído? Porque nadie quiere ver la publicidad en print. Y no es por eso. Es porque, ¿cuáles son los principales clientes de un diario? Restaurantes, tiendas, viajes, autos, todo eso está desactivado. Entonces, si se desactivan los sectores económicos, se desactiva la publicidad, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Además, más allá de que hemos modificado todo nuestro modelo de ventas, ¿no? Ya no hacemos visitas claramente, los vendedores han trabajado mucho en teletrabajo y todo eso, ¿no? Entonces, ahí nos ha pegado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y digamos que ahora la gente comienza a decirnos, ok, entonces por eso los periódicos van a desaparecer. No van a desaparecer, se tiene que reformular el modelo, en algunos casos verificar cuál es el papel que van a tener que jugar, que debería jugar cada una de las marcas, ¿no? O sea, ¿para qué sirve Depor? ¿Para qué el Bocón? ¿Por qué Correo, que es hiperlocal? ¿O por qué Perú 21, que es investigación? ¿O por qué Comercio, que es generalista? ¿O por qué Gestión, que es el especializado? ¿No? ¿Qué papel juegan las marcas dentro del mercado en cualquier formato, print, digital, redes sociales, Instagram, en cada una de esas? Y es algo que ya lo veníamos haciendo, pero esta coyuntura nos ha llevado a acelerar muchas de las decisiones que estábamos trabajando. Segmentar más aún de lo que ya se venía haciendo. Un poco por ahí. Y no solo pensar en las segmentaciones de audiencia por marca, sino también el papel que juega el medio, ¿no? El papel, o sea, Perú 21 TV es una propuesta de hacerse cada vez más audiovisual y pensando en el futuro, siempre trato de mirar el futuro, quizás debería ser una web de videos móviles que salga muy bien en vivo y en Instagram y en Facebook y en algunas otras plataformas que podrán aparecer. O sea, es repensarlo a todo nivel, ¿no? Teniendo tantas marcas con nosotros. Y luego está el digital, ¿no? En el digital hay dos maneras. Una es la publicidad digital. En la publicidad digital quizás la gente no mapea. Hay dos formas de monetizar en publicidad. Una es venta directa, sale un vendedor y vende un auspicio, un banner, ¿no? O vende branded content, que a veces también la gente no tiene en la cabeza, que tenemos un Content Lab muy, muy, muy bien trabajado y hacemos minisitios para totus, ¿no? Minisitios me refiero no a un publireportaje, sino a un minisitio con contenido para mamás, ¿no? O hemos hecho uno para Licorp hace poco sobre recomendaciones de salud y de limpieza de productos, ¿no? A Clorox también le hicimos un reportaje sobre el uso de la lejía, ¿no? Entonces, voy a pasar la factura por las menciones de marca. ¿No? Entonces se puede hacer contenido de valor, no publireportajes, ¿no? No estamos diciendo 5 formas de utilizar la lejía para poder limpiar tus frutas, o sea, cuáles son las medidas de seguridad que debes tomar. Y es información de valor. Pero eso es lo que se llama desde el sector corporativo, Diego, el valor compartido, ¿no? Es la empresa privada con el medio de comunicación viendo algo, un destino común, digamos, un norte común interesante, o sea, no es el cherry por el cherry, como decimos, ¿no? Sí, claro. Mira, yo estaba en RPP y hacíamos mucho valor compartido, mucho desarrollo de responsabilidad social, y decían, el cherry. O sea, es bien fácil definirlo como cherry, pero es mucho más que eso, ¿no? Y además, y soy totalmente sincero, yo no suelo responder en Twitter y en Facebook nada, ¿no? Pero escucho mucho y me muerdo la lengua porque escucho cosas como prensa vendida, y había hecho una infografía sobre las formas de elección de una carrera de la UPC. Y no es prensa vendida, es un modelo diferente, que yo tengo que armar una infografía y venderla como content, que es un modelo que funciona.
Y luego el otro... Es valor de interés. el otro Para ir cerrando, porque estamos... Sí, dale, dale. Sí, y lo otro que es muy importante es el tema de que nadie lo tiene mapeado, los periodistas, y sabemos muy poco de esto, que es la programática. ¿Qué es la programática? Es publicidad automatizada, que en este caso ha funcionado muy bien. La publicidad automatizada y programática la tienen todas las centrales de medios, ¿no? Y las centrales de medios a través de plataformas de Google, Amazon, venden publicidad de manera automatizada. Es como un Uber de publicidad. Simplemente un cliente le pide a la central de medios que compre ciertas audiencias y la central de medios sale y comienza a comprar de manera automatizada los espacios de publicidad que encuentra en medios de comunicación. Esto, sin mentirles, ahorita es el 55% de los ingresos de publicidad digital en el grupo del comercio, ¿no? Y es así no solo para nosotros, sino para la mayoría de medios de comunicación. Y cada vez esto se especializa más porque tenemos que, lo que tenemos, para que vean lo complejo que es que podemos saber las demandas de audiencia por tipo de categoría de anunciante. Entonces yo puedo comenzar a definir qué contenido creo que me va a crear un tipo de audiencia que tiene mayor demanda en el mercado, ¿no? Es casi una especie de contenido bursátil por momentos. O por ejemplo que en Estados Unidos los precios de la publicidad son 10 veces más altos que los precios de publicidad de Perú. Y la programática de todos los modelos de publicidad que han habido en este COVID es el que menos se ha visto afectado. Nuestro decrecimiento de publicidad en programática ha sido el 4%. Nada, o sea, es como si hubiéramos tenido un mal mes con respecto al mes anterior, porque siempre nos piden crecer, pero que es fundamental, y ese es el camino que va a tener que seguir la publicidad, ¿no? Un sistema mucho más automatizado, con data, con información, para poder tomar decisiones de qué contenido creamos, ¿no? El contenido más ligero, y mantener el hard news en una zona superior. Y de ahí sobre el hard news también hay cosas que hay que tener en cuenta, porque el otro modelo es el paywall, el cobrar por contenido. Nos han vapuleado, sacamos el paywall hace unos meses, y habían algunas afirmaciones que me parecían increíbles, que era como que, ¿por qué van contra la libertad de prensa, ¿no? Van contra la libertad de información, porque cobran por los contenidos? Y yo decía, pero ustedes pagan suscripciones por cable y tienen Canal N en sus casas, ¿no? Siempre hemos pagado por el contenido. Cuando compras Semana Económico, compras del comercio, claro, pagas por el contenido. Nos hemos acostumbrado tanto al modelo free que pensamos que es el único. Nos dicen, bueno, adiós comercio, ya no te voy a consumir más porque no eres gratis. El contenido de valor se va a cobrar y se está cobrando, y los contenidos de calidad van a seguir evolucionando. Nosotros lo que queremos para ser sostenibles, aunque parezca mentira, es hacer el mejor periodismo posible. O sea, la reivindicación del periodismo de calidad. Y para eso hay que pagar sueldos, y ya está. Claro, hay que pagar ingresos. Diego, claro, ¿cómo ves estos... Sí, te decía, ¿cómo ves estos emprendimientos, digamos, digitales también, pero que son más unipersonales? Se me viene a la mente Marcos y Fuentes con La Encerrona, se me viene a la mente los podcasts de Augusto Tausen. ¿Son una amenaza para el periodismo digital, digamos, más formal? ¿Son un complemento? ¿Cómo los ves? Son un complemento. En verdad, voy a ser absolutamente sincero, he trabajado muchos podcasts en RPP, hicimos toda la implementación de podcast. El podcast es absolutamente incipiente en el Perú, lo vemos los periodistas mucho, porque ahora Marco siempre va por delante en la innovación. Fue el primero que tuvo blog, el primero que tuvo Twitter, el primero que tuvo Facebook, pero no hay un modelo económico sostenible todavía, ¿no? En Estados Unidos sí, porque hay un consumo de audio bastante elaborado, ¿no? Otra vez hay publicidad programática de audio, ¿no? Tenemos que pensar en que, y a veces tenemos la mala idea pensamos que el modelo de publicidad en Internet es el auspicio. Pensamos mucho como si fuera televisión y radio. Y también tenemos que pensar que la publicidad también ha evolucionado, ¿no? No son amenazas, son complementos. Y más que pensar en eso, a veces la gente no chequea. Miren en YouTube, ¿no? Los youtubers, y hay youtubers de contenido, y sigue siendo contenido atractivo de cine, de cómics, ¿no? De política, de crítica, de sátira. Y yo siempre peleo mucho con esto. Esos canales de YouTube generan 1 millón, 2 millones de visualizaciones, y eso ya es autosostenible automáticamente, generan mucha plata. Y si esos ejemplos los llevas a Vice, por ejemplo, que es un mega canal de videos en Estados Unidos, ¿no? O lo llevas a BuzzFeed, que también tiene noticias de todo tipo, o lo llevas a uno que me encanta, que se llama Brut, que es un medio francés que tiene un montón de canales en simultáneo y en paralelo produciendo
es totalmente sostenible y genera plata. Pero obviamente esto es igual que todo lo, no estoy inventando la pólvora, necesitas muchos views. O sea, 10, o sea, a mí me dicen, tiene 5.000 views tu video, y digo, no existe. O sea, yo veo youtubers que tienen 1 millón de visualizaciones por video, ¿no? Listo, vamos pasando, Diego, si me permites, a las preguntas, porque ya nos hemos pasado el tiempo y lo que no va a ser sostenible va a ser este webinar si nos seguimos pasando. Escribe Yana Málaga, pregunta, esta pregunta puede ser para Rosana Cueva, ¿qué papel juegan las noticias positivas en este momento de incertidumbre? Tras tantas semanas de noticias, muertes y horror, ¿puede lograrse audiencia o rating de aquellas en las que todo parece ser negativo? Y aprovecho para leer una segunda, y ahí pausa, una segunda, dice, desde su tribuna, y esto quizás pueda ser para David, ¿cómo ven que están comunicando las empresas privadas sus acciones e iniciativas? Vamos contestando esas y luego seguimos, si es que nos queda tiempo. Perfecto. A ver, nosotros sí apostamos por poder hacer noticias positivas. Hemos hecho en algunos casos, por ejemplo, los primeros días cuando salieron estos temas de algunos artistas conocidos, cantantes, que aparecían en sus balcones y todos los acogían, ¿no? Y arriba Perú y todo eso. Sí, sí estuvo funcionando, pero sin embargo, cuando empezamos a hacer otras, por alguna razón, el nivel de sintonía cae. Y es así la típica situación como cuando te dicen queremos más noticias culturales, queremos más noticias positivas. Es verdad, yo también quisiera tener muchas más noticias positivas, muchas más noticias culturales, poder revalorizar de repente el papel de algunos historiadores. Y es penoso y también llega a ser frustrante muchas veces que cuando tú pones en pantalla ese tipo de historias y de casos, al final de cuentas no terminan funcionando. Yo siempre tengo muchísimas quejas en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la descentralización. ¿Cómo puede ser que no nos puede interesar? Por ejemplo, en Lima, lo que puede estar pasando en Piura, lo que puede estar pasando en Apurímac. Por ejemplo, hay varios temas en los que sí, resulta ser frustrante. Yo también quisiera muchas noticias positivas, ¿no? Pero a veces, desafortunadamente, inmediatamente pones la noticia positiva y ahora que se maneja todo el mundo con este tema del minuto a minuto, tú empiezas a ver cómo decae. Entonces, quiero entenderte, público, quiero entenderte, seguidor. Roxana, en esa misma línea hay otra pregunta que aprovecho y te la hago, perdón David, espérame un ratito, pero es que tiene que ver con eso. Dice, ¿hasta qué punto los medios de televisión han tratado, aún en la noticia negativa, de ir un poquito más allá buscando un nuevo ángulo? Es decir, considero que repetidamente hemos visto en los mercados, paraderos, etcétera, ¿no? Tienen esta visión crítica del periodista de por qué cruzas, por qué sales, pero no hay un análisis un poco mayor de por qué ocurre eso. Bueno, nosotros hemos tratado de mantener distancia de eso, sobre todo esos cuestionamientos respecto a los primeros días cuando salía todo el mundo precisamente por un tema de necesidad. Tratábamos de explicar el contexto económico por el que estaban pasando, de manera especial los informales. 70% de la economía del país es informal. Hemos tratado de no juzgar en ese tipo de cosas, distinto a otra situación, porque incluso suponte nosotros fuimos uno de los primeros en empezar con el tema de no centrarte en la periferia de la ciudad, donde la necesidad y el hambre es la que termina mandando. Empezamos a hacer varios reportajes respecto a otras zonas, a otros distritos, donde simplemente con el cuento de salir a pasear al perro, pues terminabas dándote todas las vueltas por todas las manzanas que quisieras, o personas que cuando no estaban autorizados para salir con los automóviles, pues salían simplemente a los supermercados a hacer las compras y todavía pedían que el policía que estaba ahí de turno les subiera todas las canastas a la camioneta, ¿no? Entonces sí, en ese sentido nos tratamos de manejar con una mirada que no tenga ningún tipo de discriminación. Y si tenemos que quizás eso ha sido más un tema de reporte diario, ¿no? Más que del dominical, este enfrentamiento del reportero al ciudadano que sale. Había una pregunta pendiente para ti, el tema de cómo estás viendo a las empresas privadas, cómo están informando, y hay otra que de una vez te la suelto también. Dice, celebro la vuelta al papel de Semana Económica, pero viéndolo desde la coyuntura, ¿no era quizás el momento más adecuado para dejar de imprimir de una vez y entrar totalmente al digital, considerando que los públicos nuevos son nativos digitales? A ver, lo primero, lo de las empresas. Ha habido una avalancha enorme de información sobre las contribuciones que han estado haciendo las empresas para paliar un poco la crisis, y la verdad es que sí, somos injustos, si se quiere, en propagar esa información. Por un lado, sí hay un sentimiento de
quisiera poder informar un poco más desde mi posición y desde el medio estas iniciativas. Por otro lado, creo que sí le toca también al empresariado un mea culpa, porque creo que esta crisis ha demostrado el nivel en los suelos que tiene su reputación. Y creo que se está acentuando, además, de cara a, o sea, en la medida en que distintos fake news van propagándose y hay un escenario que es un perfecto caldo de cultivo para que se propaguen, se expandan. Y yo creo que muchas empresas que incluso están tomando acciones, esas acciones no llegan a cubrir la cantidad de información negativa que tienen a su alrededor. Claro, las redes también son excesivas porque también más o menos esperan el banco perfecto y la aseguradora perfecta y la clínica perfecta, y la verdad es que es crisis y es crisis para todos. Entonces es imposible controlar la atención al milímetro en estas circunstancias, con situación de teletrabajo y por supuesto todas las limitaciones que tiene una empresa para operar y atender. Con respecto a lo segundo, acerca de bueno, si era momento o no. A ver, nosotros durante los últimos años, 2 o 3 años, hemos hecho un esfuerzo enorme de diversificación de fuentes de ingresos, que es un poco algo también hablaba Diego. Desarrollamos 2 líneas de negocio relevantes para la compañía, que fueron Branded Content, por supuesto, contenido y de igual manera relacionado con el sector empresarial, y eventos corporativos. Entonces, un evento corporativo naturalmente es una línea de negocio que paró con el COVID, pero que ha empezado a reactivarse a través de webinars que también representan ingresos para la compañía a través de auspicios. ¿Cuál era la lógica de diversificar la matriz de ingresos? Es estar preparados para, o sea, digamos, ser más sostenibles en la medida que no dependes 90% de la publicidad print. Hoy no dependemos así, hoy, digamos, la publicidad print sigue siendo la fuente más importante de ingresos, pero no es el 90%, calculo será el 60% de los ingresos de la compañía. En cambio, las otras fuentes de ingresos nos ayudaron a sostener mejor un escenario como este. Ahora, para responder esa pregunta, en esa diversificación de ingresos es porque tienes un modelo de negocio que va cayendo y tienes otro que van haciendo. En algún momento, teóricamente, se van a cruzar, ¿ya? Pero tú no tienes recursos suficientes para sostener 2 modelos de negocio en paralelo. Así que en algún momento vas a tener que elegir, y elegir por alguno de ellos. ¿Ese momento ha llegado? Creo que no. Y creo que no ha llegado porque los ingresos publicitarios todavía de print siguen siendo muy poderosos y lo suficiente como para que tú, como empresario, porque esencialmente detrás de un medio también está la empresa, no seas capaz de decir, me voy a bajar este negocio, esta línea de negocio, la más importante de todas, básicamente porque soy moderno y digital, ¿no? Digamos, la decisión no es de ese tipo. No ha llegado ese momento. El COVID y la crisis aceleran la digitalización y nos permiten pensar más en ese futuro, quizás ya no tan lejano, de una digitalización completa. Sí, quizás, pero veo que post-COVID vamos a tener una reactivación de la publicidad en papel que va a volver a alejar ese rum del fin absoluto del papel que tanto le gusta al mundo de los medios de comunicación, los comunicadores hablar, ¿no? Como si fuera una realidad. Y tanto nos disgusta a los románticos. Sí, normal, Pero sí, sí, un papel. también con que has sacado la grasa, ¿no? Entonces has alejado ese punto de lo que hablabas al inicio, ¿no? El que esta emergencia los haya agarrado sin esa grasita también aleja ese punto de encuentro y les da un poco más de tiempo. Gracias, David. Paso a una pregunta a Diego, porque ya estamos volando en tiempo. Alberto Cuquín pregunta, Diego, ¿cómo evalúan qué contenido debe ser exclusivo para suscriptores? Interesante pregunta. Yo también siempre preguntaba eso. Lo que pasa es que en el modelo de suscripciones en el que hemos iniciado hay 2, con lo cual estamos trabajando en un modelo híbrido. El primer modelo es por cantidad de páginas vistas, ¿no? O sea, las vallas están construidas por ejemplo, un usuario que utiliza 80 páginas vistas, ¿no? en un mes, o utiliza 50 páginas vistas en un mes. Vamos trabajando con esa valla. Actualmente la valla creo que está en 50 páginas vistas en un mes. Si haces las páginas vistas 51, te aparece el paywall. Ese es un modelo. El segundo modelo es el modelo premium, que es hacer contenido de calidad, ¿no? A las cuales le ponemos la etiqueta de premium. Sale en gestión y en el comercio. Funcionan ambas vallas en paralelo.
¿no? Sin embargo, este es el inicio de un modelo que es mucho más complejo. El modelo final que se quiere llegar es un modelo de vallas dinámicas, que es comenzar a evaluar los tipos de usuarios, qué tipo de contenido consumen, y poder decidir en función del consumo de contenidos qué cosa tiene alta demanda para ti y por el cual te voy a cobrar, y que tiene baja demanda y lo puedo mantener abierto. Entonces es bastante complejo. Hemos empezado con esta parte. Los contenidos, lo bonito de esto es que los contenidos premium tienen una gran conversión. O sea, uno de los porcentajes mayores que se da de suscripción es el contenido premium, lo que igual demuestra que las personas pagan por contenido de valor, ¿no? Pero como tú dijiste, para tener contenido de valor necesitas mucho personal, gente haciendo buen periodismo, ¿no? Es algo totalmente alejado del periodismo breaking news, que era casi un periodismo de baja estofa que se hacía al comienzo, ¿no? Que era como, un montón de practicantes, como nos ponían, ¿no? A todos a actualizar noticias. Eso ya no se da, ¿no? Y eso también está muy relacionado con el tema del fake news, ¿no? Es decir, el contenido por el contenido de calidad se paga, también por la reputación y por las cabeceras se tiene que pagar también. Es decir, yo siempre digo lo mismo. O sea, si hay una noticia fake y viene mi mamá, mi tía o mi amigo y me dicen, oye, ¿es verdad esto? Yo le digo, es bien fácil, le digo, si sale en Canal N, lo escuchas en RPP, o sale en la web del comercio, o lo lees en el comercio, o en Semana Económica, es cierto, ¿no? Si lo escuchaste en una voz en WhatsApp y en una página fake, no es cierto, ¿no? Pero por eso también se va a tener que pagar, ¿no? Sin lugar a dudas. Y para mí el fake news es una oportunidad. Es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos, los periodistas, que nuestro trabajo de fast check es fundamental. O sea, la curaduría y la selección de contenido es fundamental ahora. Ya no solo el escribir, sino el corroborar. Nosotros somos los grandes profesionales de poder saber si una noticia es verdadera o falsa, ¿no? Y por eso, dentro de las órdenes que tenemos ahora, por ejemplo, es no publicar, o sea, perdamos en velocidad. Si alguien nos gana, porque hay siempre también esa locura, uy, les ganó RPP, uy, les ganó La República. No importa, que nos ganen en velocidad, pero la idea es publicar la noticia más certera posible, ¿no? Si no pasan cosas como Paniagua, que no había muerto y lo mataron hace unos años, ¿recuerdan? Hace 10 años. Bueno, ¿no? a propósito de lo que comenta Diego, hay un estudio publicado recientemente por Reuters justamente que concluye que los grupos mediáticos, digamos, tienen una credibilidad significativamente mayor que las redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo, personas de un menor nivel socioeconómico, ligado a un menor nivel educacional, utilizan mucho menos dichas ofertas informativas y confían sí mucho más en estas fake news, en los mensajes de WhatsApp, la fuerza de este mensaje de WhatsApp del que hablabas mucho. Pero sin duda, en ambos casos, la voz del experto sí tiene muchísimo valor y sí es, digamos, bien claro lo que arroja el estudio con respecto a cómo se vuelve al medio tradicional, y ahí sí se coincide con lo que ahora yo desde este lado, desde la comunicación corporativa, vengo manejando, que es finalmente la gestión de la reputación. Los medios no dejan de ser empresas, y finalmente como empresas tienen una reputación ganada a lo largo del tiempo, y a esa reputación, cuando estamos confundidos y en medio de la desinformación, es a la que vamos a volver. Roxana, me imagino, y quisiera cerrar contigo un poco en esa reflexión, ¿no? En cómo ir cuidando y salvaguardando la noticia. Cierro contigo, no porque seas la mayor, sino la de más experiencia. Y te agradezco por eso, te agradezco mucho. Yo sí creo que al final de cuentas lo que tenemos que apostar siempre es por la calidad del periodismo, por el rigor que se necesita, por la credibilidad que vas construyendo, y que eso tiene que ver también con un prestigio que vas ganando a lo largo del tiempo. Uno puede aplicar todo tipo de plataformas, echar mano de distintos formatos, pero al final de cuentas lo que va a primar es ese contenido precisamente que tú estás ofreciendo a quienes te siguen, ¿no? Y que tiene que estar acompañado de todos estos requisitos. Muy bien, gracias Rosana, gracias a todos, nos fuimos puntuales, bien, lo logramos, 7 minutos. Gracias a todos, gracias a Rolando Chumpita, si no sabía que había elegido tu pregunta, me acaba de mandar un mensaje, saludos de él para todos, y gracias a todos los que se han conectado, por favor, estén atentos a las redes sociales de Toca Asociados, al Instagram, a LinkedIn, a Twitter, a Facebook, estamos en todas, también en nuestra transformación digital, para anunciar el próximo webinar. Nos vemos, gracias a ustedes, son unos capos, gracias. Nos vemos, chao, chao. A todos.